hermosas las alabanzas. Decía nuestra hermana que Dios nos ha hecho libres. Decía la hermana Belén, la que nos estaba ministrando la alabanza, cómo Dios liberó a su esposo. Y la gente a veces tal vez diga, pero ¿de qué lo liberó? ¿De qué lo hizo libre? O sea, no, tal vez a veces no entendemos cosas, ¿verdad? Pero las vamos a ir entendiendo en el camino. Y hoy quiero hablarle precisamente de un tema que se llama la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Así es que le voy a pedir que así como están de pie, quiero pedirle primeramente que pasen los niños a su clase. Tenemos una clasecita para los niños ahí en el cuartito que está ahí al final. Así es que los que traigan niños pequeños pueden pasarlos para que les den su clase también. Y los que no tengan Biblias, amigos que nos acompañan, si usted no tiene una Biblia, usted habla el idioma inglés, tenemos Biblias en inglés. Si usted habla español, tenemos Biblias en español, podemos obsequiarle una Biblia. Si alguien necesita una Biblia, con toda confianza, déjenos saber. ¿Alguien le gustaría obtener una Biblia? Sí, ok. Hermano Uriel puede regalarle una Biblia. Si quiere una Biblia en inglés o en español, ¿quieren? En español. Vamos a obsequiarle una Biblia en español. ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces tenemos Biblias para si alguien quiere tener una Biblia para que pueda ir aprendiendo y la verdad os hará libres. Muy bien. Así como están de pie, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Evangelio según San Juan. Capítulo, diría esta cita, capítulo 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Cuando lo tengan, todos digan amén, por favor. Muy bien. Vamos a leerlo juntos. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a hacer una oración, por favor, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a predicar esta bendita palabra. Alabado sea el Señor. Extienda su mano, por favor, para acá, para que Dios me ayude, me dé la gracia para predicar esta bendita palabra que es tan necesario en estos últimos tiempos. Amén. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Gracias una vez más por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de estar aquí frente a este púlpito, frente a esta congregación, frente a estas personas, Señor, que necesitan escuchar tu palabra, así como cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a predicar esta bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú uses mi boca, mi mente, mi corazón, mis labios para predicar tu palabra. Señor, te pido por cada persona que está aquí esta mañana. Señor, dale vida, tu palabra es vida. Para que a través de tu palabra nos des el mensaje, Padre, que necesitamos, Padre, para ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos. De toda mentira, te pedimos, toda Padre, falsedad, que la todo entiendamos, engaño Padre, que hay en su vida, Padre, que la apliquemos a nuestras vidas, Señor. En Que el la nombre de apliquemos, Jesús Señor. te lo Te damos pedimos. gracias, Señor. Así Te lo sea, Padre. pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Fíjense, hermanos y amigos, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Cuántos lo saben? Estamos viviendo tiempos muy difíciles y sinceramente los tiempos, yo no veo que vayan a mejorar. Los tiempos se van a poner cada vez más difíciles. Así es que, hermanos, no es tiempo para estar ocultando la verdad. Tenemos que predicar la verdad.
Déjeme decirle que hay muchas iglesias, muchos predicadores que hoy tienen temor de hablar la verdad. Muchos hoy ya no quieren hablar la verdad, con tal de quedar bien con la gente, con tal de que la gente dice, es que si les digo esto se van a ir. No puedo hablarles del pecado. Hay muchos lugares, muchas iglesias, muchos pastores que la palabra pecado la han sacado, la han hecho a un lado. No podemos decir pecado porque la gente se ofende y se va y les ocultan la verdad. No podemos decir la palabra infierno. No, quítenla del vocabulario. Jesucristo nunca ocultó esa palabra. Él dijo que había un cielo y Él dijo también que había un infierno. Él jamás ocultó la verdad. Pero tristemente hoy en día muchos pastores, muchos predicadores, muchas iglesias están predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio agradable al oído, un evangelio que te hace sentir bien para que tú no te vayas, para que tú te quedes, pero te están ocultando la verdad, no te están predicando la verdad. Y tristemente cuando llegue el momento de que tú te tengas que presentar delante de Dios, te vas a llevar una gran sorpresa. Porque tal vez nunca conociste la verdad, o tal vez la ignoraste, yo no lo sé, pero eso no será un pretexto. Por eso que Jesucristo dice, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Alabado sea el Señor. Y mi hermano, conocer la verdad a veces puede ser un poco fuerte. Conocer la verdad a veces puede ser un poco fuerte, pero la verdad es lo único que te puede hacer libre. La verdad te hace libre, mientras que el engaño, la mentira, te esclaviza. Lo contrario de la libertad es la esclavitud. Lo contrario de la vida es la muerte. Y fíjese que Jesús, cuando acabamos de leer estos pasajes, dice que cuando el Señor Jesucristo tiene un encuentro con estos hombres que lo seguían, estos judíos, que lo habían conocido, que lo habían aceptado, que habían creído en Él. Porque déjeme decirle que la gran mayoría no creía en Él. Habían muchas multitudes que lo seguían, pero realmente jamás se establecieron como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Pero había un grupo que sí había creído en Él. Y Jesús le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Para que tú te puedas convertir verdaderamente en un discípulo de Jesucristo, no basta con que tú escuches la palabra. Tú esta mañana estás escuchando la palabra de Dios. Pero no basta que tú escuches la palabra de Dios. Tú tienes que escuchar la palabra, tú tienes que guardar la palabra y tú tienes que empezar a obedecer esta palabra. Tú tienes que empezar a caminar en pos de esta palabra. Y tú te vas a convertir en un verdadero discípulo del Señor. Hay gente que solamente es un simpatizante, simpatizan con el evangelio, pero verdaderamente nunca se constituyen como verdaderos discípulos de Jesucristo. Cuando tú empiezas a escuchar la verdad, cuando tú empiezas a escuchar esta palabra y tú la atesoras, la guardas y tú decides caminar esta verdad, vivir esta verdad, poner por obra en tu vida esta verdad te va a hacer libre. Alabado sea el Señor para siempre. Y Jesús le dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario por los tiempos, por la urgencia que estamos viviendo, que ya no se oculte la verdad, que se hable la verdad sin temor. Es necesario que la gente conozca la verdad. Y fíjese que estos hombres le dijeron, ellos no entendían de qué verdad le estaba hablando el Señor. Y estos hombres le dijeron, linaje de Abraham somos hijos de Abraham, nosotros conocemos la verdad. Y ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, serán libres? ¿Sabe que lo que el Señor, ellos no estaban entendiendo lo que el Señor les estaba diciendo? Ellos entendían que le estaba hablando de una libertad física, de una esclavitud física. Pero déjeme decirle, amigo, que nos acompañe en esta mañana, que no solamente hay esclavitud física, también hay esclavitud espiritual. No solamente hay libertad física, también hay libertad espiritual. No solamente hay esas cárceles que usted y yo conocemos, esas cárceles físicas, también hay cárceles espirituales. Y hay alguien que quiere tener las almas y los espíritus de las personas encarcelados. No en cárceles físicas, sino en cárceles espirituales. Hay alguien que quiere tener las vidas atadas para que no puedan ser libres. Son ataduras espirituales, son cárceles espirituales. Pero cuando tú conoces la verdad,
y esta verdad se vuelve parte de ti, se vuelve el estándar de Dios para tu vida, esa verdad te va a hacer libre. Y estos hombres dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, fíjense lo que el Señor les dijo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica algún tipo de pecado, esclavo es del pecado. Hay gente que está esclavizada a algún pecado. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que es pecado. Pecado es todo aquello cuando usted y yo desobedecemos lo que Dios dice en su palabra. Dios dice: no hagas esto, y usted y yo lo hacemos. Eso se constituye en un pecado. Eso se constituye en una falta delante de Dios. Y toda falta, usted y yo sabemos que trae consecuencias. En el mundo espiritual trae consecuencias. Cuando usted y yo quebrantamos los mandamientos de Dios, cuando usted y yo cometemos un pecado, eso abre una puerta, un portal espiritual para que el enemigo tome ventaja sobre usted y sobre mí. Y muchas de las veces, sabiendo o sin darnos cuenta, el enemigo toma autoridad y esclaviza la vida de las personas. Muchos sin darse cuenta. Jesús le dijo: todo aquel que hace pecado, el que practica algún tipo de pecado, es esclavo de ese pecado. Y muchas de las veces quiere dejar ese pecado, esa atadura, como se dice por ahí, pero no puede. No puede porque está esclavizado. Hay alguien más fuerte en el mundo espiritual que no ha vencido. Y necesita venir alguien todavía más fuerte que ese que lo tiene que esclavizado para que lo pueda hacer libre. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Y Jesús dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo no queda para siempre. El esclavo tendrá un lugar donde tendrá que ir por toda la eternidad. Dice: el hijo sí queda para siempre. Te conviene ser un hijo de Dios. Te conviene ser libre, porque hay un destino eterno que tú tienes. Jesucristo tiene un lugar que se llama el cielo, la vida eterna, y la tiene preparada para ti y para todos aquellos que aman a Dios, que quieren someterse a esa palabra y que guardan los mandamientos del Señor. Alabado sea el Señor. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda. Dice: así que si el hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Y tú necesitas que Jesucristo, el Hijo de Dios, te liberte, como nos ha libertado a muchos de nosotros. Amigo, no crean que yo siempre estuve predicando aquí en este púlpito. Yo tenía muchas ataduras en mi vida, en el alcohol, en tantas cosas. Estaba metido en tantos pecados y Cristo me liberó. Muchos de ellos yo sabía que estaba haciendo cosas incorrectas, muchas estaba haciendo por ignorancia. Pero déjeme decirle, hay gente que dice: no hables del diablo, ese no existe. Eso es lo que él quiere. El enemigo de nuestras almas, él quiere que usted y yo lo ignoremos, que pensamos que no existe. Claro que existe. Así como existe este mundo real, existe un mundo espiritual también. Y ellos se mueven en el mundo espiritual y buscan atar la vida de las personas, de los jóvenes. Hoy hay muchos jóvenes atados en el vicio, en las drogas, en el alcohol. Eso se llama ataduras. Esto viene después de cuando uno comete pecados. Y yo quiero hablarle de esta mañana de 4 condiciones que el enemigo utiliza para afligir la vida del ser humano. 4 formas que el enemigo utiliza para afligir la vida del ser humano. Al diablo no le importa, déjame decirle una cosa, al diablo no le importa si ya son personas mayores. Hay gente mayor, mujeres ancianas, hombres ancianos que han cometido grandes cosas, homicidios, han hecho grandes cosas, malas cosas, y han parado a la cárcel. ¿Quién cree que los incitó a hacer esas cosas? ¿Quién cree que lo incitó a ese anciano, a esa mujer, a envenenar a un niño, a balacear a alguien? Fue el enemigo de nuestras almas. Y al diablo no le importa si usted es un anciano, si usted es un hombre maduro, si usted es un joven, es un adolescente o aún un niño de 10 o 11 años. Al diablo no le importa. Sabe que el diablo odia a Dios, pero como él no puede hacer nada contra Dios, él viene contra nosotros, porque usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y él va a venir y va a tratar de que usted y yo no seamos libres para poder adorar a Dios. Usted y yo no seamos libres para poder servir a Dios. Él va a querer esclavizar la vida del ser humano.
Y esto lo encontramos en el libro de Isaías. Por favor, los que tengan sus Biblias, anoten este versículo en Isaías capítulo 58, el versículo 6. Estas son las 4 formas que Satanás, el diablo, utiliza para esclavizar la vida de la gran mayoría de hombres y mujeres, sin importar edad, alrededor del mundo entero. Y este versículo dice el Señor Jesucristo: no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Jehová de los ejércitos, desatar las ligaduras de impiedad. La primera forma que el enemigo utiliza para afligir la vida del ser humano es a través de ligaduras de impiedad. Número 2, soltar las cargas de opresión. La segunda forma que el enemigo utiliza para afligir la vida de un hombre o una mujer es a través de cargas de opresión. Número 3, dejar ir libres, escuche la palabra, libres a los quebrantados. La tercera forma que el enemigo utiliza es a través de cárceles espirituales. Hay cárceles espirituales. Dejar ir libres a los quebrantados. Esa es la voluntad de Dios. Y la número 4 dice: y que rompáis todo yugo. La cuarta forma que el enemigo en nuestras almas utiliza para esclavizar la vida de hombres y mujeres es a través de yugos. ¿Cuántos saben lo que es un yugo? El enemigo utiliza yugos. Y déjame hablarte acerca de la primera forma que el enemigo utiliza. Ponga mucha atención, por favor. Déjeme hablarle, le voy a hablar la verdad. Y la verdad lo va a hacer libre. Muchas veces esta verdad puede ser un poco dolorosa, pero yo no soy un predicador que le voy a estar predicando mensajes de prosperidad para que le vaya bien. Pero ¿a dónde lo voy a mandar por la eternidad? Le voy a ocultar la verdad para que no se me vaya de aquí. No, yo le voy a hablar la verdad. Y será decisión suya si usted quiere tomar esa verdad y vivir esa verdad, o seguir viviendo el estilo de vida que usted está viviendo. Pero yo, a partir de aquí, yo quedo libre de su sangre. Entonces yo tengo que hablarle la verdad, porque Dios me va a demandar. Y la primera forma que el enemigo utiliza para afligir la vida de los jóvenes, mujeres, hombres, niñas, ancianos, ancianas, es a través de las ligaduras de impiedad. Es como una ligadura es lo mismo que una atadura, es lo mismo. Una ligadura es lo mismo que una atadura. Ataduras, ¿cómo vienen esas ataduras? Las ataduras vienen cuando usted y yo quebrantamos la palabra de Dios. Las ataduras vienen cuando usted y yo pecamos contra Dios. Cuando estamos pecando y persistimos en vivir en ese pecado, hay una atadura en su vida, hay una ligadura. Y la Biblia les llama ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad. Estas se producen por vivir una vida impía. Una vida impía significa una vida sin temor de Dios. Cuando una persona, no hombre, a mí no me importan las cosas de Dios. Yo vivo la vida. La vida se vive una sola vez. Y la gente vive sin temor de Dios. Esa gente trae muchas ataduras. Trae muchas ligaduras. Entonces la gente anda viviendo en el pecado. Yo así viví. Amigo, yo así viví. Viví en el robo. Yo viví en el alcoholismo, en las malas palabras, en las impurezas sexuales. Viví en todo tipo de pecado. Había muchas ligaduras, muchas ataduras. Y como le dije, muchas de las cosas yo no sabía que estaba atado. Pero gracias a Dios conocí la verdad. Y yo le dije: Señor, ayúdame, libértame de todas estas cosas. Yo no quiero seguir viviendo en todo esto. Y aquí hay muchos testigos que también Jesucristo los hizo libres. Así como a mí me hizo libre. Y la primera de ellas, amiga que nos acompaña, se llama la idolatría. Déjeme decirle que la idolatría, cuando un hombre o una mujer practica este pecado, que se llama el pecado de la idolatría, esto abre la puerta para que haya una ligadura. El diablo pone una atadura, una ligadura en tu vida. Y sin que tú te des cuenta, hay una ligadura. Pero hermano, ¿ligado a qué? ¿A qué estoy ligado? ¿A qué estoy atado? Al reino de las tinieblas. Sin que tú te des cuenta, hay un acuerdo, hay una ligadura que te ata al reino de las tinieblas y tú no puedes ser libre. Por eso Jesucristo vino para hacer libres a los cautivos. La idolatría, hermano, ¿qué es la idolatría? Se lo voy a decir claramente. Hay muchas formas de idolatría. Pero mire, yo practiqué la idolatría. Cuando una persona pone su fe y su confianza
en una imagen hecha de barro, hecha de madera, hecha de metal, sea de oro, de plata, de bronce, de cualquier cosa, con forma de un hombre, de una mujer, y lo adora, y lo alaba, y pone su fe y su confianza en ese ídolo. Puede ser una figura, puede ser que a veces lo traemos colgado, y yo traía colgadas aquí, y yo decía, y lo agarraba y ponía mi fe, ayúdame. Ponía mi fe, en vez de poner mi fe y mi confianza en el Dios verdadero, ponía mi fe y mi confianza en una estampita con una imagen, y la guardaba en mi cartera, y me salía por ahí a robar, y todavía me persinaba con ella para que me ayudara a robar, fíjese, porque decía que era el patrón de los ladrones. Fíjese mi ignorancia. Ayúdame, patrón, le decía yo, y ponía la estampita en mi cartera. Ayúdame a robar, necesito. ¿Usted cree que Dios va a permitir cuando Dios dice, no robarás? Pero por la ignorancia. Y a veces estamos metidos en la idolatría. Al diablo no le importa si tú sabes o no sabes. Él te agarra. Y sin darte cuenta tú tienes un acuerdo con el reino de las tinieblas. Es por eso que la gente no puede conocer la verdad. Porque a veces ha puesto su confianza y su fe en algo que está hecho por manos de hombres. Jesucristo dice, no te hagas. Dice uno de los mandamientos, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, ni las adorarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos. A su lado la idolatría. La idolatría abre la puerta para que tú tengas una atadura, una ligadura con el reino de las tinieblas. Esa es una de las puertas por las que mucha gente alrededor del mundo, y tristemente nuestro México lindo y querido, mucha gente está ligada, tiene ataduras por tanta idolatría que la gente practica. En vez de ir al Dios verdadero, va a una imagen que fue creada, hecha por un hombre, y la puso ahí y dijo, adórala, pon tu fe y tu confianza en esa imagen. Te tengo que hablar la verdad, amigo, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ya no es tiempo para estar pasando pañitos tibios. Ya no es tiempo para estarte dando mensajes de prosperidad. ¿Me entiende? Tenemos que hablar la verdad. La idolatría. Otra puerta. Denle un aplauso al Señor. Otra puerta que se abre, hermano, y que te agarra el enemigo, es el ocultismo. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? El ocultismo. El ocultismo, déjame decirle que el ocultismo tiene muchas ramificaciones. El ocultismo tiene muchas ramificaciones. Yo practiqué también sin darme cuenta el ocultismo. Muchas de las veces sin darme cuenta. Mire, el ocultismo tiene que ver con la brujería. Hay gente que ha practicado abiertamente la brujería. O hay gente que a veces ha ido con una persona para que le haga algún tipo de ayuda. Gente que ha ido con algún hechicero. Porque necesita algún hechizo, necesita alguna cosa de esa. Todo eso te crea una atadura, una ligadura. Gente que ha ido a veces con gente que te adivine. Necesito que me ayuden, que me adivinen. Hay tres cosas que el ser humano siempre está buscando: salud, dinero y amor. Necesitamos salud. Ay, estoy enfermo. Ay, ¿cómo le hago? Ya fui al doctor. Dicen que me hicieron un hechizo. Dicen que me hicieron algo. Y aquí voy para que me den una limpia. No sabes que te van a atar más todavía. Y hay gente que a veces va a esos lugares supuestamente para que te ayuden con esa enfermedad que alguien te puso. Hay gente que dice, es que estoy salado, necesito suerte. Y hay gente que va a veces buscando la suerte, hermano. Hay gente que va a veces buscando la suerte. Va a esos lugares. Y entonces, hermano, esto es parte de lo que es el ocultismo. Gente que a veces va a que le tiren las cartas. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a que le lean el tarot, que le tiren las cartas. Todo esto, hermano, es parte de lo que es ocultismo. Mucha gente también, sin darse cuenta, ha practicado todo este tipo de cosas como el tarot, la limpia, la tabla Ouija, el juego de Charlie, la tabla Ouija, todo eso es ocultismo. Hay muchas ramificaciones y muchas de las veces nosotros por ignorancia hemos hecho muchas de estas cosas. Por estar emproblemados. Es que no quiero que se me vaya el esposo, no quiero que se me vaya la esposa y voy a hacerle un trabajito para que se quede, para que no se me vaya. No sabes que esto va a ser una atadura para tu vida. No sabes que estás entrando en el reino de las tinieblas. Estás entrando en el ocultismo. Dios dice, no haya en ti quien consulte a los muertos. No haya quien consulte la adivinación, los hechiceros. Todo este tipo de cosas es abominación para Dios.
Entonces cuando la gente va y hace este tipo de cosas, hermano, amigo, esto crea una atadura. Y otra cosa es las impurezas sexuales. Tengo que hablarte con la verdad. Tengo que decirte la verdad. Amén. La impureza sexual. La sexualidad es un regalo de Dios. Dios puso la sexualidad en el hombre y la mujer y es bueno, porque Dios lo hizo. Pero dentro de los parámetros que solamente Dios estableció. Y solamente es en los parámetros del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se unen por las leyes terrenales y por las leyes religiosas para que Dios bendiga esa unión, esa pareja está bien delante de Dios. Pero déjeme decirle rápidamente, voy a hablarle de 3 formas de impureza sexual. Hay muchas formas que mucha gente, sin darse cuenta, el enemigo ha creado una atadura, ha creado una ligadura. Una de ellos es el adulterio. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que es la palabra adulterio. Cuando un hombre, un esposo, deja a la esposa y se va con otra mujer, eso se llama adulterio. Cuando un hombre o una mujer deja a alguien y se va con otra persona que no es su esposa, eso es un adulterio. Y la Biblia dice, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Hermano, esto es una atadura. Es fuerte, pastor, lo que está diciendo. Yo no lo puse ahí, lo puso la palabra de Dios. Y yo tengo que hablarle la palabra de Dios. Yo tengo que hablarle esta verdad. No hay tiempo para estar ocultando la verdad. Yo no sé cuántos han escuchado acerca de la fornicación. Es otro pecado, la fornicación. Cuando una pareja solamente se junta y no están legalmente casados y están viviendo juntos, déjeme decirle que eso es un pecado delante de Dios. Tengo que decirle esa verdad. Eso es un pecado delante de Dios. Y eso crea una atadura. Eso crea una ligadura. Y al diablo le encanta que vivas de esta manera. No legalices nada. ¿Para qué quieres la bendición de Dios? Así puedes vivir. Así puedes vivir. Porque al diablo le encanta que usted y yo quebrantemos los mandamientos de Dios. Porque él sabe que en cualquier momento, cuando usted y yo digamos chao a esta vida, cuando usted y yo nos despidamos de este mundo, ¿sabe qué es lo que nos espera? Se lo voy a decir lo que muchos pastores no quieren decir hoy en día: la condenación eterna. Ellos ya no quieren hablar de estas cosas. Y tengo que decirle estas cosas. Es por eso que la sexualidad, como le dije, es un regalo de Dios. Es bueno porque Dios lo creó, pero siempre y cuando dentro de los parámetros que Dios ha creado. Hermano, el enemigo hoy nos ha abierto tantos portales a través de este aparatito que tenemos en nuestras manos para meternos a ver tantas cosas que no debemos de ver. Y eso es una ligadura. Hay mucha gente que está atada, está esclavizada. Y ya no quiero ver esto, yo sé que esto que estoy viendo no está bien. Amor, ¿dónde estás? Y lo esconden. A veces que están aún casados. Esto de cierta forma es como un adulterio también. Hay gente que está viendo cosas que no deben de ver, tal vez hombres o mujeres, y aún estando casados. Hermano, todas estas son ligaduras, son ataduras. Ya no quiero hacer esto, ya no quiero... Y saben que está mal delante de Dios, pero solamente Jesucristo te puede hacer libre. Esto que te estoy diciendo es una verdad. Es la verdad. Te dije, la verdad a veces puede ser dolorosa, pero ¿prefieres que te diga la verdad o quieres que te diga la mentira? ¿Qué quieres? Dígame. Yo quiero la verdad. Hermano, todas estas cosas le desagradan a Dios. Todas estas cosas y crean una atadura, una ligadura. Y por eso el Señor Jesucristo dice reventar, soltar las cargas, las ligaduras de impiedad. ¿Sabe que hay un hombre llamado David, el rey David, que tenía una revelación acerca de todo esto? Y en el Salmo 18:5 dice el rey David: me rodearon ligaduras de muerte. Esas ligaduras, esas ataduras, por impureza sexual, por ocultismo, por idolatría, son ligaduras del Seol, ligaduras del infierno. ¿Sabe de dónde viene? Dice, haz de cuenta que esa ligadura viene desde el mismo infierno. Dice, este hombre me pertenece. Este hombre tiene un acuerdo conmigo, porque adora lo que no tiene que adorar. Porque está teniendo relaciones cuando no debe todavía. Porque está viendo lo que no debe de ver. Y esto se llaman ligaduras del Seol. Ligaduras de muerte, dijo David. Ligaduras de muerte me rodearon. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Déjame decirte que si tú estás entendiendo esto, ya es decisión de usted.
Si usted quiere seguir viviendo todavía en esa ligadura, en esa atadura, o quiere que Dios lo liberte, quiere que Jesucristo lo liberte. Por eso que Jesús le dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Alabado sea el Señor. Ligaduras de impiedad. Déjame decirte ahora otra forma más que el enemigo utiliza para esclavizar la vida del ser humano. Y esto es las cargas de opresión. Cargas de opresión. El primero es una ligadura. La ligadura te ata. Tú piensas que estás libre. Hay gente, amigo, amiga, que usted lo ve libremente. Anda corriendo, usted lo ve por allá haciendo ejercicio, anda en su trabajo, va a la escuela, va por aquí, por allá. Y usted lo ve libremente, pero espiritualmente es un esclavo. Espiritualmente está esclavizado. Espiritualmente, cuando nadie lo ve, va y se echa. Usted sabe. Esclavizado a la droga. Esclavizado al alcohol. Donde nadie, que no va a ver mis hijos. Porque es esclavo. Aunque usted no ve físicamente libre, está esclavizado. Anda viendo cositas por ahí donde nadie lo vea. Viene mi esposa, voy al carro donde nadie ve. Es un esclavo. Hay gente que usted lo ve libre, pero es un esclavo. Y le puedo decir que hay gente que está en la cárcel. Está esclavizado, pero es libre porque adentro escuchó el Evangelio, puso su fe y su confianza en Jesucristo y se ha establecido en la bendita palabra de Dios. Y ahora camina la palabra y la palabra lo ha hecho libre. Alabado sea Dios. Hay gente esclavizada, gente en la cárcel, pero es libre. Y hay gente libre, pero es esclava. Solamente Jesucristo te puede hacer libre. Ligaduras de impiedad. Y te hablo del segundo, que es las cargas de opresión. Una persona que lleva cargas, imagínense usted cargando un bulto por ahí, no sé, de 100 libras. ¿Cómo? Usted no puede caminar a gusto. Qué pesado está este bulto. Hay gente que lleva cargas de opresión. Hay gente que trae cargas. Hay gente que viene cargando cargas desde hace mucho tiempo. Pero ¿cómo es que obtuve esas cargas? El diablo te pone cargas de opresión. El diablo no quiere que tú seas libre. Hay gente que tiene cargas. Las cargas vienen cuando le damos crédito a pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Aquí mire, aquí en la mente, este es un campo de batalla. Antes de hacer alguna acción, primeramente se tomó la decisión aquí. Aquí se pierden o se ganan las batallas. Antes de que usted y yo pequemos, primeramente tomamos la decisión aquí. Aquí hubo una batalla primeramente. Y sabe una cosa, que las batallas se dan aquí en la mente. Dios dice esta cosa, pero el diablo viene y te dice, con que Dios dijo esto. No, el diablo siempre te va a hacer dudar. Hay cosas que Dios te dice, y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando usted y yo ponemos más nuestra credibilidad en lo que dice el diablo que en lo que dice Dios, esto se convierte en un pecado, el pecado de la incredulidad. Y esto abre la puerta para lo que son las cargas de opresión. Entonces muchas de las veces no importa si lo hacemos por ignorancia, si sabemos o no sabemos. Al diablo no le importa. Si usted y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza más en los dardos del enemigo que nos tira. Mire, el diablo nunca sabe lo que usted y yo estamos pensando, pero él sí puede meter darditos de fuego en nuestra mente. No, Dios no te va a ayudar. No creo que Dios pueda hacer eso. Y hay veces que la gente, ¿cuántos se quieren bautizar? Y hay gente que, yo me quiero bautizar, pero el diablo le dice, no vas a poder. No la vas a hacer. ¿Quién te va a ayudar? Él viene y te tira dardos aquí. Y Dios dice, todo lo puedo en Cristo. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no me va a dejar. Dios no me va a desamparar. Alabado sea el Señor. Fíjese que un hombre llamado Elías, en 1 Reyes 18:21, les dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, alabadle. Y si Baal, seguidle a él. Pero hay gente que a veces anda claudicando entre dos pensamientos, anda navegando entre dos aguas y no sabe si creerle a Dios o creerle al diablo. Mira, le voy a hablar de una de las cargas de opresión. Una de ellas es la culpa. Hay gente que viene cargando con muchas culpas. Hay gente que ha venido a veces situaciones difíciles a su vida y el diablo le ha dicho,
Es tu culpa todo lo que está pasando. Todo lo que pasó es por tu culpa. Tus niños mira cómo andan. Es tu culpa. El matrimonio se acabó. Tu culpa. Hay gente que viene cargando con culpas. Y eso son cargas de opresión que el enemigo le pone. Hay gente, hemos orado a veces por gente, y gente que está, cuando la gente empieza a llorar, ¿sabe por qué? Es porque está soltando las cargas que trae. Hay gente que viene con tantas culpas. Porque es que mi hija no la debí de haber dejado, y le pasó esto, le pasó lo otro, es que yo no debí de haber confiado. Y el diablo los está atormentando con cosas del pasado. Es que por mi culpa a mi hija le pasó esto y le pasó lo otro. Cargas de opresión. Y el diablo sí te quiere ver, no crees que te quiere ver libre. Sí, es cierto, es tu culpa, malamente la dejaste. No debiste haber pedido verte a trabajar, no debiste haber hecho eso, no debiste, si hubieras sido así con tu esposo nunca se hubiera ido. Cargas de opresión. Hay gente que está cargando con muchas cargas y aún ya está bautizado, pero no suelta esas cargas, porque le sigue dando más crédito a lo que el diablo mentiroso dice que a lo que Dios te dice. Porque la Biblia dice ahora que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Suelta esas cargas. Suelta esas cargas. Hay gente que lleva cargas de miedo, de temor. Hay gente que lleva unas cargas de temor, de miedo. Y más ahora con todo este asunto de la pandemia. Conozco gente que a veces no quiere ni salir de su casa. Está tan llena de temor. Ni salgas, le dice el diablo. Ni salgas, ahí quédate. No vayas a adorar a Dios, no alabes a Dios, no busques de Dios. Te puedes enfermar. Y gente que está con cargas de temor, de miedo. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Alabado sea el Señor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Hay gente que viene cargando con temor, con miedos, con fobias a veces. Todo eso son cosas que el enemigo ha puesto en la vida. Cuando usted y yo le abrimos una puerta al enemigo. El afán y la ansiedad, el estrés. Hay gente que vive una vida afanosa, una vida llena de estrés. ¿Cuántos han escuchado el estrés? Oh, es que estoy bien estresado, me siento tan estresado. Y sienten aquí, hasta lo siento aquí en la cabeza, dice la gente. Hasta lo siento aquí el estrés. ¿Sí? Son cargas. Son cargas. Tú no lo puedes ver, pero son reales y existen. Son cargas de opresión. Estoy bien estresado, estoy bien preocupado, bien afanado. Así es como el diablo quiere ver a las personas. Preocupados, afanados, ansiosos, temerosos. Que tú no puedas ser libres. Eso no son ataduras, se llaman cargas de opresión. Jesucristo dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Al diablo no le gusta que se hablen este tipo de cosas, porque a él le encanta ver a la gente atada, que no pueda levantar las manos, que no pueda adorar a Dios, que no pueda servir a Dios, que viva por ahí metido en el temor, en el miedo, en la ansiedad, buscando 2 trabajos, porque no sé si la vaya a hacer. No la vas a hacer, búscate otro trabajo. Te recomiendo que te busques otro trabajo, pero tengo que ir al domingo a alabar a Dios. Pero si no, no lo vas a hacer para tus pagos. Y hay gente que está llena, metida de afán, de ansiedad, de estrés. Y Jesucristo dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura, dice el Señor. Créele a Dios, créele al Señor. No le creas al diablo, no le creas al enemigo. Alabado sea el Señor. Hay que soltar todas esas cargas, hay que soltarlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa son las cárceles espirituales. El Señor dijo: dejar ir libres a los quebrantados. ¿Cómo cree que está la gente ahí en la cárcel? ¿Usted cree que está contenta? Esa gente está quebrantada. Realmente no hay nada más hermoso que la libertad. No hay nada más hermoso que la libertad. Y cuando una persona está en una cárcel, esa persona está quebrantada. Por eso el Señor dice: dejar ir libres a los quebrantados. Ahora, ¿cómo vienen las cárceles? ¿Cómo vienen las cárceles? ¿Cómo es que una persona entra en una cárcel espiritual? Yo conozco un amigo, un amigo, un compañero que está metido en una cárcel espiritual. Usted lo puede ver libre ahí, pero está metido en una cárcel. Y le he compartido el evangelio, pero el amigo no quiere saber nada.
Y yo puedo ver cómo está metido en una cárcel. Usted lo puede ver libre, anda trabajando, pero está metido en una cárcel espiritual. ¿Cómo vienen las cárceles espirituales, hermano? Las cárceles espirituales vienen a través de situaciones adversas que se presentan a nuestra vida. Todos y cada uno de los que estamos aquí, tarde que temprano vendrán situaciones adversas. Puede venir la pérdida de un ser querido, puede venir la pérdida de tu casa, puede venir la pérdida de tu trabajo, puede venir la pérdida de tu salud, puede venir la pérdida de tu matrimonio. Situaciones adversas que tarde que temprano vienen a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, esto tiene mucho que ver cómo reaccionas ante esa situación adversa. ¿Cómo reaccionas? ¿Le das gracias a Dios? ¿Aprendes de esa situación? ¿Buscas a Dios? ¿Sabes que Dios a veces permite muchas de estas situaciones que vienen en nuestras vidas? Porque muchas de las veces ni siquiera nos acercaríamos a Dios si no vienen situaciones adversas. Quiero que le diga cómo me acerqué yo a Dios a través de una situación adversa que vino en mi vida. Vino una situación muy adversa, muy difícil en mi vida. Y cuando yo estuve quebrantado, estaba lleno de odio, de amargura, de deseo de venganza, estaba esclavizado. No solamente tenía ataduras, no solamente tenía cargas, yo también estaba metido en cárceles espirituales. Y yo tenía deseos de venganza. Pero vinieron a través de situaciones adversas a mi vida. Y cuando vienen las situaciones adversas, hay un propósito. Dios muchas de las veces quiere que te acerques a Él. Y si no hubiera venido esa situación adversa, yo nunca me hubiera acercado a buscar de Dios. Hay veces que ya estás en el camino de Dios. Si estás en el camino de Dios y viene una situación difícil, una situación adversa, es para que tú busques y conozcas más a Dios. Es porque Dios te quiere llevar de un nivel a otro nivel espiritual. Desgraciadamente mucha gente reacciona de la manera incorrecta y se empieza a quejar. Y empieza a quejarse contra Dios, y empieza a renegar contra Dios, y empieza a murmurar contra Dios. Señor, pero ¿por qué permites esto en mi matrimonio? ¿Por qué permites esto? Depende mucho cómo reacciones ante esa situación adversa. Hay gente que a veces ha tenido conflictos con un vecino, entre familia, y sabe una cosa, vienen peleas, vienen enojos, vienen resentimientos, y hay mucha gente que trae odio. La hermana estaba hablando acerca del perdón. Le puedo decir que hay mucha gente aquí, amigos, amigas que nos acompañan, hermanos, que aunque usted es libre y usted sale de aquí y podrá irse a comer y usted es libre, pero dentro de usted le puedo decir que hay odio adentro de algunas personas. Hay situaciones adversas que vinieron y tal vez hay odio, resentimiento, falta de perdón. Hay personas que dicen, yo no le hablo a mi papá, yo hace muchos años que no le hablo a mi mamá, hace muchos años que me peleé con mi hermano, aquel tío yo no le hablo por aquel conflicto que pasó, aquella situación que vino hace años ya. Y gente que no es libre, trae odio, resentimiento, amargura, falta de perdón. Y sabe que esa persona está metida en una cárcel espiritual. Cuando se acuerda de esas cosas, le causa coraje todavía. Y quisiera vengarme de ese hombre, de esa mujer que me hizo eso, que le hizo eso a mi hijo, a mi hija. Usted lo ve libres, pero están metidos en cárceles espirituales. Porque hubo un conflicto, hubo algo, hubo alguna cosa que no pudo superarla y no pudo perdonar. ¿Sabe cómo se llama la cárcel? ¿Sabe cómo se llama la llave para que usted pueda salir de esa cárcel? Se llama el perdón. El perdón. Cuando usted perdona, ¿sabe qué? Jesús dice, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Si usted quiere el perdón de Dios, usted tiene que perdonar. Hay gente que sigue guardando resentimientos, odio, amargura hacia aquel hombre, hacia aquella mujer que le causó algún tipo de daño. Amigo, todos hemos recibido ofensas, pero también todos hemos ofendido de una u otra manera. Entonces, del pasado no podemos hacer nada, pero sí podemos cambiar nuestro futuro. El pasado es, solo aprende del pasado, pero puedes cambiar tu futuro. Si estás atado por alguna ofensa, toma esa llave, la llave del perdón, y sé libre de esa cárcel. Alabado sea el Señor. Hay otra cárcel, mire, cuando vienen también situaciones adversas, situaciones difíciles. Hay una cárcel que se llama también el desánimo, la depresión. Y hay mucha gente ahorita que está metida en depresión. Hay mucha gente, y puede notar la vida de esas personas, el desánimo, la depresión. La depresión nos lleva a una cárcel. Yo estuve también en depresión, yo sé lo que es la depresión, no solamente la depresión, sino la depresión a punto de quererme suicidar y querer matar a otra persona. Yo creo que Dios ha permitido que yo pase por tantas cosas para poder entender el sufrimiento de otras personas. Cuando hay gente que te ha hecho daño,
cuando hay situaciones adversas que no has podido superar, entonces sabes una cosa, viene un desánimo a tu vida. La palabra desánimo significa sin ánimo. Ya no quiero seguir. Vamos, no, ya no quiero ir. No, ya no tienen ánimo y ya no quieren seguir. Y regularmente van y se encierran por ahí, se meten, ya no quieren salir, ya no quieren trabajar, ya no quieren aquí, ya no quieren allá. Es el desánimo. Pero el desánimo no se queda ahí. El diablo siempre va a querer llevarte de un nivel más bajo a otro nivel más bajo. El diablo no se contenta con el sufrimiento de un ser humano. Después del desánimo viene algo que se llama la depresión. La depresión. Y cuando una persona está deprimida, muchas de las veces ni siquiera quiere dormir, no quiere hacer nada, no quiere trabajar, no quiere comer, solamente quiere estar deprimida. Solamente. Y la depresión, déjeme decirle que a veces la depresión se torna en una depresión crónica. Y cuando hay una depresión crónica, entonces la persona a veces piensa en el suicidio. ¿Usted cree que las personas que se han suicidado o están pensando en suicidarse, eso llegó de la noche a la mañana? No. Antes de que una persona piense en el suicidio, es porque vino una situación adversa en su vida. Algo pasó. Y la persona tomó la decisión de suicidarse, cortarse las venas, de ahorcarse, de darse un balazo. Pero eso es porque vino primeramente, esa persona estuvo en una depresión crónica. Y antes de estar en esa depresión crónica estuvo en una depresión. Y antes de estar en una depresión estuvo en un área de desánimo. Entonces el enemigo lo metió en una cárcel. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en medio de esa situación? Quejarnos, murmurar o darle gloria a Dios y pedirle que nos ayude. Orar y clamar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Alabado sea el Señor. Hay que orar y que pedirle a Dios que nos ayude. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Fíjese que en Hechos capítulo 16 hay una historia donde un hombre llamado Pablo y Silas fueron puestos en una prisión. ¿Saben por qué fueron puestos? No porque andaban de malandrines por ahí. Fueron puestos porque andaban predicando el evangelio de Jesucristo. Y como andaban predicando el evangelio, estos hombres fueron puestos en una prisión. Y estos hombres, es un gran ejemplo, porque estos hombres pudieron haberse quejado delante de Dios y decirle: Señor, pero ¿cómo? Estamos predicando el evangelio y mira, todavía vienen y nos encierran. ¿Cómo es que tú permites estas situaciones que vengan a nuestras vidas? Ellos pudieron haber murmurado y se pudieron haber quejado delante de Dios por lo que les estaba pasando. Sin embargo, dice que no solamente los metieron en una cárcel, amigo. Dice que los metieron en un calabozo. Y los metieron en el calabozo de más adentro. Esto nos habla de la depresión. El calabozo representa la depresión. Pero el calabozo de más adentro representa lo que es la depresión crónica. Lo que una persona está deseando, el suicidio. Y dice que estando ahí adentro los pusieron en el cepo, los encadenaron ahí. Y estando encadenados, ellos pudieron haberse quejado contra Dios, pudieron haber murmurado, como muchos a veces lo hacemos. Sin embargo, dice que estos hombres, estando en la situación en la cual ellos estaban, dice que ellos empezaron a medianoche, empezaron a orar y empezaron a cantar himnos a Dios. Y le dice que de repente, cuando estaban ellos en medio de esa situación adversa, estaban orando, estaban alabando a Dios. Dice que de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de esa cárcel se empezaron a sacudir. Y dice que se abrieron las puertas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Adora a Dios. Ora a Dios en medio de la situación que está pasando. Y la cárcel se va a abrir. La cárcel se va a abrir. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Y por último te voy a hablar de la última forma que el enemigo utiliza. Ya te hablé de las ligaduras de impiedad. Ya te hablé de las cargas de opresión. Ya te hablé acerca de las cárceles espirituales. Y te voy a hablar del último que el enemigo utiliza. Le estoy dando solamente unas cuantas, amigo y hermano, que nos acompañen esta mañana por cuestión de tiempo. Le voy a hablar acerca de los yugos. ¿Cuántos saben lo que es un yugo? Un yugo es algo que le pones aquí a los animales. A los bueyes, ¿verdad? Se les pone un yugo. Hay yugos espirituales, así como hay yugos físicos, hay yugos espirituales. Hay gente, le vuelvo a repetir, que usted los ve libremente, pero espiritualmente traen yugos. Y hay dos yugos: el yugo que Satanás pone, pero también existe el yugo que Cristo pone. O llevas el yugo de Cristo, o llevas el yugo de Satanás. Estos yugos vienen a través de pecados ancestrales. Los yugos, tú no hiciste nada para ello. Los yugos tú no hiciste nada. Alguien los cometió y simplemente te los pusieron a tu cuenta. Alguien los hizo y simplemente te los pusieron a tu cuenta. Hermano, mira, cuando una persona muere, nunca se arrepiente, le predican el evangelio, nunca recibe a Cristo, le da la espalda al Señor.
y muere en algún tipo de pecado. Esa persona muere, pero el espíritu que estaba atormentando la vida de esa persona se brinca a la siguiente generación, se brinca al hijo. Y muchas de las veces, por eso a veces los doctores dicen, su papá hacía esto, su papá tenía esta enfermedad, usted la va a tener lo más seguro. Y hay pecados generacionales que vienen siguiendo a familias, vienen brincando, porque los espíritus no se mueren. Los espíritus simplemente, se murió esa persona, nunca se arrepintió, esa persona sabe a dónde va a parar, a la condenación eterna. Pero ese espíritu simplemente se brinca a la siguiente generación. Cuando ese otra persona, ese otro muchacho creció y murió y nunca se arrepintió tampoco, ese espíritu brinca a la otra generación. Son espíritus familiares, espíritus generacionales. Es como un yugo que usted lleva y simplemente le dice, hijo, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Ay, es mi herencia, hijo, ten. Yo una vez vi al papá, una vez estaba yo en un trabajo y veo al papá, fíjese, veo al papá, le voy a decir, veo a un manager, estaba en mi trabajo, y veo al papá que sale, le gustaba mucho la droga, y sale el papá, y así escondidito va y sale por ahí, y le hace ahí. Pero después sale la esposa, él ahí trabajaba la esposa también, y la esposa pues a él le gustaba mucho fumar, a cada rato, cada 5 minutos sale. Pero después metieron al muchacho, al hijo también, y para rato viene el muchacho también. Eso se llaman yugos, yugos. Cuando una persona nunca se arrepiente, simplemente se lo pasas como una herencia. Así como hay herencias buenas, también hay herencias malas. Entonces fíjese, esto lo dice la Biblia, aquí dice, Jehová es Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Amén. Alabado sea Dios. Dios puede cambiar la situación si tú te arrepientes, si tú decides caminar en obediencia a Dios. Y uno de ellos, fíjese, puede ser los vicios como las drogas, el alcohol, los cigarros, todo este tipo de drogas. El diablo quiere ver a la gente así, hermano, enfermarlos y después llevárselo ya sabe a dónde. Hay otro, viene siendo a través de maldiciones generacionales, miseria, divorcios, donde el abuelito se divorció, los papás se divorciaron y ahora los hijos ya se andan divorciando también. Oye, qué casualidad. No es casualidad, son yugos. Hay algo espiritual ahí moviéndose y tienes que romper con todo eso. Son maldiciones, maldiciones generacionales que vienen pasando. Esas alguien más los cometió y nunca se arrepintió y simplemente te lo cargaron a tu cuenta. ¿Qué tienes que hacer? Yo venía cargando con muchas cosas. Fíjese que yo me di cuenta cuando empecé a investigar un poquito sobre mi árbol genealógico. Yo me di cuenta que muchos de los pecados que yo cometía, los cometía mi padre. Y empecé a investigar un poquito acerca de mi abuela materna, de mi abuelo por parte de mi madre. Y yo me di cuenta que también pecados que yo traía venían de mi abuelo. O sea que simplemente pusieron en mi vida cuenta que yo no había hecho. Pero muchas de las otras fueran cosas que sí yo hice. Esas eran las ataduras, las ligaduras. ¿Ok? Entonces son las maldiciones generacionales. Otra de ellas son también las enfermedades hereditarias. Hay enfermedades que a veces las tienen los abuelos, los padres y luego los hijos. Y todo esto tiene que ver también con algo espiritual. Todo esto, hermano, hay que romper todas estas cosas. Hay que romper con todas estas cosas. Por eso Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pongan un canto, por favor, hermano, ahí, por favor. Vamos a terminar aquí. Dice, llevad mi yugo. Yo le dije que hay 2 yugos. Existe el yugo de Satanás y existe el yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo te pregunto, ¿qué yugo quieres llevar? ¿El yugo de Satanás o el yugo de Cristo? Hay 4 tipos de formas que el enemigo utiliza. Yo no te puedo ocultar estas cosas. Muchas de esas cosas no las vas a estar escuchando ya. Vas a estar escuchando mensajes agradables a tu vida. Mensajes que digan que Cristo murió para que tú seas rico, para que tú seas próspero, para que tú seas feliz. Y realmente Cristo quiere darte una vida, y una vida en abundancia. Pero el Señor quiere que tú conozcas esta palabra
Y esta palabra te hará libre. Hay gente que a veces quiere que oren por ella y oren por ese hombre, pero esa gente a veces nunca quiere someterse a esa palabra. Hace poco vino un muchacho, hace poco vino una familia y traían un muchacho y nos dio tanta pena de ver la situación espiritual de ese muchacho. Ese muchacho estaba en una situación como casi de posesión, en un nivel espiritual mucho más fuerte, y nos dio pena ver la situación de ese muchacho. Y le dije, ¿qué es lo que traes aquí? Es que es para que me cuide. Eso es idolatría. Eso le da más fuerza al enemigo. Y en su mano traía un rosario agarrado. Y dije, ¿y ese quién te lo dio? Es que me lo dieron. ¿Para qué? Para que me proteja. Eso no te va a proteger. El muchacho había hecho pactos con el enemigo. Había ido a lugares de brujería, de todas esas cosas. Había tantas ataduras en su vida. Pero ¿sabe la cosa? Hay gente que a veces solamente dice, yo vengo para que me oren por mí, pero yo no quiero cambiar mi estilo de vida. Yo quiero seguir viviendo como vivo. Esa gente nunca podrá ser libre. Porque si tú no conoces esta palabra y tú no te estableces y empiezas a obedecer esta palabra, que es la única que te puede hacer libre. No importa quién ore por ti, pueden orar 1000 veces, pero después de que ore por ti, tú te volverás a ir a la droga, al alcohol, a la brujería, a la inmoralidad sexual. Y el enemigo simplemente te va a volver a decir, te tengo otra vez y no te voy a dejar libre. Tienes que tomar la decisión de establecerte en la palabra de Dios. Jesucristo es el único que te puede hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sea Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a Dios. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Y dile, Señor, háblame. Ya Dios te ha hablado. Ya Dios te ha hablado esta mañana. Tal vez hay personas que tienen ligaduras. Tal vez hay personas aquí que están practicando el ocultismo, la inmoralidad sexual, la idolatría. Tienes que renunciar a esas cosas. Ya Dios te ha hablado a través de su palabra. Tal vez hay personas que traen cargas de opresión, personas que están llenos de miedo, de fobias, personas que traen culpas, temores en sus vidas. Tal vez hay personas que están metidas en cárceles, personas que tienen depresión, ansiedad, temor, falta de perdón, y solamente Dios es el único que te puede ayudar. Tal vez hay personas que llevan yugos y dicen, esta enfermedad la tuvo mi padre, mi madre, y ahora la tengo yo también. Yo necesito que Dios pudra este yugo. La Biblia dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Habla con Dios. Dile, Señor, quiero conocerte. Padre, quiero conocerte. Y si hay alguien que quiere oración, yo le invito a pasar. Si hay alguien que diga, yo quiero que oren por mí. Si hay alguien que necesita oración, yo le digo, pase.